Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños, y tengo una gran historia que contarles. Nuestro tema de hoy es fascinante y es el increíblemente diverso y sorprendente mundo de los hongos. La mayoría de nosotros, cuando pensamos en hongos, pensamos en setas o champiñones. Pero las setas o los champiñones en realidad solo son un tipo de fruta producida por los hongos para ayudar con la reproducción. Te contaré todo sobre las setas, pero hay mucho más en este tema. Los hongos pueden ser microscópicos o enormes. Pueden crecer en ambientes extremos de la tierra, como desiertos o en sedimentos de aguas profundas. Algunos incluso pueden sobrevivir la intensa radiación cósmica y UV que se encuentra en el espacio. También pueden formar vínculos simbióticos, relaciones mutuamente beneficiosas con ciertas especies de plantas y animales. Como muchos de ustedes probablemente saben, los hongos biológicamente no encajan en el reino de las plantas o los animales. Aprenderemos por qué es así y qué distingue a los hongos de estos grupos. Hay mucho por descubrir, como verás. Si lo deseas, puedes cerrar los ojos y olvidarte de cualquier preocupación mientras nos embarcamos juntos en esta aventura. Pero antes de comenzar, asume una posición cómoda. Tal vez muévete un poco sintiendo que te hundes en donde quiera que estés sentado o acostado. Toma una respiración larga y profunda y relajante. Cuando exhales, libera la tensión de tus hombros, tu cuello. Siente que tu cara se suaviza, tu mandíbula se relaja y asegúrate de que tus dedos no estén contraídos y que tus piernas también estén relajadas. Y permite que el sonido de mi voz te guíe a través de este viaje. Y ahora empecemos. Antes de hablar de biología y definiciones, les diré que la diversidad de tamaños podría ser extrema. ¿Sabías que el organismo vivo más masivo de la Tierra podría ser un hongo? En los bosques de pinos del noroeste de Oregón, en el Bosque Nacional Malheur, crece una especie de hongo bastante común en el oeste de los Estados Unidos. Armillaria ostoyae. Pero en este lugar en particular se identificó un espécimen gigante que vive principalmente bajo tierra. Un estudio de este espécimen reveló, de hecho, tiene varios miles de años de antigüedad y se estima que cubre 3,5 millas cuadradas, lo que equivale a unos 9 kilómetros cuadrados, para un peso total aproximadamente de 30,000 toneladas, o poco más de 66,000 libras. A modo de comparación, el animal vivo más grande de la Tierra es la ballena azul, que puede alcanzar hasta 200 toneladas. Por lo tanto, este hongo común pesa tanto como el peso de 150 ballenas azules adultas para este único espécimen de hongos. Y sin embargo, podrías caminar por el bosque y nunca verlo realmente. Lo que se ve en la superficie son sus frutos, las setas que brotan en otoño. Pero como ahora sabemos, estos son solo la punta del iceberg. Se cree que este hongo pudo alcanzar un tamaño tan impresionante gracias al clima favorable y a la baja competencia por la tierra y los nutrientes. Esta especie particular de hongos se alimenta invadiendo los árboles
creciendo debajo de su corteza. Impide que el agua circule en el árbol, lo que lo mata muy lentamente durante unos 30 a 40 años. Y a medida que se alimenta de la madera de los árboles, forma una membrana blanca debajo de la corteza que se asemeja al látex, pero es un organismo vivo. A pesar de que se extiende por un área tan vasta, sabemos que es el mismo hongo continuo. Lo sabemos porque en diferentes lugares los tejidos están conectados y las pruebas de ADN han revelado que las muestras tomadas a varios kilómetros de distancia son del mismo organismo, mientras que sigue creciendo bajo tierra y en la superficie produce setas o se alimenta de troncos. Para ser claros, no todos los hongos son peligrosos para los árboles. Muchos incluso son necesarios para que los árboles vivan y extraigan nutrientes del suelo, como veremos más adelante. Los hongos grandes aparecieron por primera vez hace varios cientos de millones de años, durante los periodos Ordovícico y Devónico, hace aproximadamente 470 a 360 millones de años, y eran los organismos terrestres más grandes en ese momento, al menos que sepamos. Estos antiguos hongos eran una especie de hongos que se asemejaban a los troncos de los árboles. Tenían unos 3 pies de ancho y hasta 26 pies u 8 metros de altura. Sabemos de ellos a través de los fósiles terrestres y el estudio de estos tejidos fosilizados sugiere que formaban parte del reino de los hongos, aunque su relación exacta con los linajes de hongos existentes en la actualidad es incierta. Entonces, esto plantea una pregunta. ¿Qué son exactamente los hongos? Históricamente teníamos dos categorías creadas por el hombre, animales y plantas. Estas categorías se basaban en la mera observación destinada a distinguir fácilmente una de la otra. Entonces, ¿qué es una planta? ¿Qué es un animal? La definición histórica tradicional de plantas, en oposición a animales, se hizo en la antigüedad. Aristóteles, el filósofo griego, distinguió las plantas como cosas que generalmente no se mueven frente a los animales que generalmente se mueven para atrapar su alimento. Esta distinción, estas categorías, persistieron hasta bien entrados los tiempos modernos. Por lo tanto, si históricamente el reino vegetal se definía por defecto como todos los seres vivos que no eran animales, esto también incluía a todos los hongos y algas. Pero parecía que en algunos casos las cosas eran de hecho más ambiguas. En la época moderna, cuando se hizo un esfuerzo por definir mejor estas categorías, sobre la base de la evidencia y los criterios científicos, parecía que si definíamos con mayor precisión las plantas por características estructurales comunes, incluso a nivel celular, y no solo sobre la base de observaciones visuales, entonces los hongos y algunos otros organismos, como los diferentes tipos de algas, no podrían considerarse parte del mismo reino que las plantas. La base de nuestro sistema moderno de comprensión científica y clasificación de especies tiene sus raíces en el trabajo del botánico y zoólogo sueco del siglo XVIII, Carl Linnaeus. Formalizó las dos categorías antiguas llamándolas vegetabilia y animalia.
de nuevo basándose puramente en la observación visual. Pero luego, en el siglo XIX, se produjo un auge de descubrimientos y observaron o describieron innumerables especies. Con la ayuda de nuevos instrumentos como los microscópicos y finalmente el ADN, una investigación científica más profunda reveló que no era tan simple como plantas o animales. Muchos organismos, especies grandes y pequeñas, no encajaban en las categorías de plantas y animales definidas por Carl Linnaeus. Por ejemplo, las esponjas, pero hay muchos ejemplos. Externamente, las esponjas que se encuentran en el océano se parecen mucho a las plantas. No se mueven para atrapar comida, ni siquiera tienen un sistema nervioso, digestivo o circulatorio. Pero a diferencia de las plantas, las esponjas filtran su alimento del agua en la que viven y a nivel celular están más cerca de los animales y no de las plantas. Entonces, aunque alguna vez se consideraron plantas, hoy en día se clasifican como animales. Las esponjas podrían clasificarse como animales, pero hay otros organismos que son demasiado diferentes de los reinos vegetal y animal para ser clasificados en cualquiera de los dos. Esta es la razón por la que se establecieron nuevos reinos. Los hongos fueron uno de estos nuevos reinos, pero no el único, y estas clasificaciones aún podrían cambiar en el futuro a medida que continuamos ampliando nuestra comprensión del mundo natural. Pero, al día de hoy, la clasificación convencional de los organismos vivos comienza con la distinción entre dos grandes familias de especies basadas en la estructura de sus células, precariotas y eucariotas. Los precauriotas incluyen bacterias y arqueas, dos tipos de organismos unicelulares. En la historia de la evolución, se cree que los precariotas aparecieron primero y los eucariotas más tarde en varias etapas. Una gran diferencia entre precariotas y eucariotas es que las células eucariotas tienen un núcleo. Y no siempre es así, pero los eucariotas pueden tener varias células. Todos los precariotas, por otro lado, son organismos unicelulares, mientras que los eucariotas tienen la capacidad de formar cuerpos más grandes cuando un individuo multiplica sus células. Los eucariotas se agrupan en varias ramas. Las plantas son uno de ellos, al igual que los animales y los hongos. Y hay un grupo adicional no clasificado llamado protista, que sirve como un cajón desastre para las especies que no se pueden poner en ninguno de estos otros tres grupos. Es por eso que mencioné que esta clasificación puede evolucionar una vez más en el futuro. Una categoría general es útil, pero no representa una comprensión completa de las diferentes ramas de los seres vivos. El dominio protista incluye miles de especies, a menudo microscópicas, como muchas amebas, pero no todos son diminutos. Por ejemplo, las algas pardas gigantes, también conocidas como algas marinas, podrían confundirse con una planta acuática, pero no lo son. Son organismos protista que son muy distintos de las plantas a nivel celular. Así que hasta este punto,
El reino de las plantas se ha definido de todo lo que no era un animal hace siglos, más exactamente a eucariotas, que practican predominantemente la fotosíntesis, lo que significa que producen su alimento y materia orgánica utilizando la energía de la luz solar. Incluso en esta categoría más restringida, esto todavía incluye decenas de miles de especies, incluidas las plantas terrestres y las algas verdes. El reino animal incluye organismos que, con algunas excepciones, consumen materia orgánica, respiran oxígeno y son capaces de moverse, al menos durante una etapa de su vida. Muchos animales marinos solo se mueven en una etapa temprana y luego se quedan quietos, y también pueden reproducirse sexualmente. Hay aproximadamente 1,5 millones de especies animales descritas, con un total estimado de 7 millones de especies animales existentes en la actualidad. El reino de los hongos está separado porque, a diferencia de las plantas, los hongos no realizan la fotosíntesis. En cambio, adquieren alimentos absorbiendo moléculas de su entorno, generalmente mediante la secreción de enzimas digestivas. El hecho de que digieran alimentos que vienen del exterior podría convertirlos en animales, pero no lo son debido a su falta de movilidad. La única forma de moverse de un hongo es creciendo, a excepción de las esporas que diseminan. Las esporas en sí mismas no son los hongos, solo llevan información genética como medio de reproducción. Veremos más adelante que los hongos que producen setas, las setas en sí son un medio de diseminación de sus esporas. Hay muchas otras diferencias entre los hongos y los animales. Por lo general, los animales son capaces de responder rápidamente a los estímulos externos, ya que tienen nervios, músculos o tejido que puede contraerse. Los hongos carecen de estas características y su única forma de moverse en el medio ambiente es cambiando su dirección de crecimiento o su metabolismo, que es significativamente más lento que una reacción nerviosa o muscular. Y otra diferencia es que los hongos tampoco digieren los alimentos en el estómago. No lo tienen. Y por último, las células de un hongo son diferentes, con paredes celulares que contienen quitina, una molécula compleja producida por muchos organismos. La quitina forma superficies rígidas y está presente también en los exoesqueletos de insectos y crustáceos. Es el componente principal de su armadura externa. La quitina, en sus propiedades y función, es la más cercana a la proteína queratina que se encuentra en los animales. La queratina, una proteína, es producida naturalmente por muchas especies animales, incluidos los humanos, y es el componente principal de las uñas, el cabello, las plumas, las escamas e incluso los cuernos. La queratina es una molécula diferente a la quitina, un polímero diferente, pero los dos funcionan de manera muy similar. Por lo tanto, los hongos tienen quitina en sus paredes celulares, lo que las hace rígidas, y esta es una gran diferencia biológica que tienen con respecto a las plantas y los animales. Así que
Ahora que hemos visto la diferencia a los hongos de otros reinos y por qué los hongos se consideran su propio reino, vamos a explorar las diferentes formas que pueden adoptar y las interacciones humanas con ciertos tipos de hongos, que es un buen momento para hablar de levaduras y mohos. No es que nosotros los humanos tengamos una buena comprensión del reino de los hongos. Es increíblemente diverso y es un continente que permanece en gran parte inexplorado por nosotros. Los hongos incluyen de 2 a 4 millones de especies, pero solo se conocen las terrestres más visibles, alrededor de 150,000 especies. Esto significa que menos del 10% de las especies de este reino han sido descritas científicamente. La rama de la biología que estudia los hongos se llama micología, un término que surgió en el siglo XIX. Además de los micólogos, la mayoría de los humanos interactúan principalmente con hongos como fuente de alimento. El uso generalizado de hongos por parte del ser humano desde la antigüedad y, además de consumir directamente las setas, el ser humano utilizaba la levadura, un tipo de hongo, para la elaboración y fermentación del pan. ¿Qué es la levadura o precisamente qué son las levaduras? Ya que hay muchos tipos. Actualmente conocemos 1,500 especies de levaduras descritas. Pero, ¿cómo sabemos que se trata de hongos si son unicelulares? Bueno, como hemos visto antes, primero porque sus células tienen un núcleo, y esto las convierte en eucariotas. Y luego hay quitina en las paredes celulares, y esto es típico de los hongos. Las levaduras son unicelulares, pero se cree que evolucionaron a partir de ancestros multicelulares. Y una particularidad de algunas especies de levaduras es que pueden ensamblarse y desarrollar características multicelulares formando cadenas de células conectadas, como una colonia o una comunidad de muchos individuos que permanecen juntos. Son hongos, por lo que su forma de alimentarse es mediante la secreción de enzimas a su alrededor. La enzima es una molécula que acelera las reacciones químicas, por lo que actúa como un catalizador para reorganizar las moléculas circundantes en material que la levadura puede absorber. Este es el mecanismo que hace que la levadura sea útil para la fermentación. Hay una especie de levadura, Saccharomyces cerevisiae, más conocida como levadura de pan o levadura de cerveza, que convierte los hidratos de carbono, también conocidos como azúcares, en dióxido de carbono y alcohol. El dióxido de carbono y el alcohol son subproductos, residuos de su ciclo de alimentación. Estos subproductos son los que nos interesan a los humanos. El dióxido de carbono se libera en forma de gas y forma pequeñas burbujas dentro de una masa o rebozado. Y en el caso de las bebidas fermentadas como el vino o la cerveza, la levadura produce alcohol y las burbujas en la cerveza. El mecanismo de fermentación de la levadura permaneció desconocido hasta que la microbiología lo explicó. Pero los primeros humanos aprendieron a cultivar levadura, por ejemplo, haciendo y manteniendo una masa madre iniciadora, o a hacer alcohol con granos y frutas.
a pesar de que realmente no se sabían ni entendían cómo funcionaban. Estos son procesos antiguos. Cuando se trata de pan de arroz con levadura, hay dibujos que representan el proceso de elaboración del pan que se encuentra en Egipto y que data de hace 4000 años. Pero la práctica apareció mucho antes. En Israel se han encontrado vasijas tan antiguas como los dibujos egipcios y que alguna vez contuvieron alcohol. Se utilizaron para contener bebidas fermentadas, como la cerveza y el hidromiel, y al estudiar sus superficies interiores microscópicamente, revelaron que las colonias de levaduras que contenían originalmente estos recipientes habían sobrevivido miles de años, a pesar de la ausencia de alimentos adicionales. Simplemente habían ralentizado su metabolismo, esperando días mejores en los que volvieran a ser alimentados. Esta es la evidencia biológica directa más antigua del uso de levadura en culturas antiguas. Los científicos tardaron mucho tiempo en comprender el mecanismo que hacía que la levadura se activara. Hasta los trabajos de Louis Pasteur en 1857, se creía que la levadura era un simple catalizador químico en lugar de un organismo vivo. Los avances en microbiología en la segunda mitad del siglo XIX nos ayudaron a comprender cómo funcionaba la levadura y desde entonces también se ha explorado el ciclo reproductivo de la levadura. La levadura puede reproducirse sexualmente en casos raros, pero la mayoría de las veces lo hace asexualmente. Algunas levaduras pueden fisionar, es decir, la célula de la levadura se divide en dos células hijas idénticas. Sin embargo, el método más común de reproducción asexual es por gemación. Esto significa que una pequeña célula hija, una yema sin núcleo, se forma en una célula de levadura existente. Luego el núcleo de la célula madre se divide y la mitad migra a la célula hija. La célula de la yema continúa creciendo, pegada a su célula madre hasta que finalmente alcanza la madurez y se separa como una nueva célula. Cuando se trata de consumo humano, las levaduras son casi siempre seguras. No pueden hacernos daño, pero hay un pequeño número de levaduras que pueden ser patógenos oportunistas y pueden causar infecciones fúngicas. Se consideran oportunistas porque estas infecciones son relativamente raras y afectan casi exclusivamente a personas con sistemas inmunitarios comprometidos. El aporte de la levadura a nuestro día a día no es 100% positivo. La levadura puede ayudar a producir alimentos y mejorar su textura o sabor, pero en las condiciones adecuadas también puede estropearlos. Si la levadura está presente en alimentos que contienen azúcares u otras fuentes de carbono que pueden ser metabolizadas, combinadas con las condiciones adecuadas de temperatura y acidez. A las levaduras les gustan los ambientes con un pH bajo, 5 o menos, y en estas condiciones pueden proliferar y mantener la fermentación activa. Otros organismos, como ciertas bacterias, pueden estropear los alimentos y ser realmente peligrosos de consumir. Pero las levaduras pueden alterar el sabor y la textura de los alimentos hasta el punto de hacerlos inadecuados para el consumo.
Cuando esto sucede, el crecimiento de levadura dentro de los productos alimenticios a menudo aparece en sus superficies, como en quesos, carnes o un frasco de mermelada más viejo que ha estado abierto durante demasiado tiempo. El crecimiento excesivo aparece como lo que en el lenguaje cotidiano llamamos moho. Entonces, ¿qué es el moho? El moho no es un tipo de hongo, es una estructura, más bien, una de las estructuras que pueden formar ciertos hongos. Las levaduras, cuando proliferan, pueden hacerse visibles y coloquialmente se llaman moho, pero biológicamente esto no es lo que son. El moho real, la estructura, debe su apariencia, que como es polvo con diferentes colores, a la formación de esporas. Las levaduras se reproducen esencialmente asexualmente, como acabamos de decir, por gemación o fisión. Por lo tanto, no producirían una alfombra de esporas, pero otros hongos, sí, hongos que son mucho más complejos, multicelulares y más grandes. Para entender por qué, tenemos que hablar de sus cuerpos, de su estructura. En la mayoría de los hongos multicelulares, el organismo toma la forma de filamentos largos y ramificados. Crecen expandiendo esta estructura que luego puede interactuar con el entorno. Este es el cuerpo permanente de un hongo. Las setas son solo frutos temporales. Las esporas, que a veces se hacen visibles porque hay muchas, son vínculos para la reproducción. Estas esporas no son los hongos en sí. Estos filamentos se llaman hifas y cada hifa es microscópica. Se hacen visibles a simple vista solo cuando hay muchos y se entretejen entre sí, formando cordones. Cada hifa es como una larga cadena de células. La estructura es de unas pocas células de diámetro. Y aquí es donde la quitina en las paredes celulares es útil. Su rigidez le da a la estructura su forma, un filamento, que es flexible pero se mantiene unido. Sin quitina sería completamente suave. Las hifas crecen de sus puntas, se añaden nuevas células, y así es como se expanden los filamentos. No hay sistema nervioso en un hongo, pero a través de mecanismos que aún no se comprenden completamente, la dirección del crecimiento de los hongos puede verse afectada por el medio ambiente. Por ejemplo, se ha observado que la aplicación de un campo eléctrico podría modificar su desarrollo, y de alguna manera las hifas también pueden sentir, pueden detectar unidades reproductivas, incluso a distancia, y crecer hacia ellas para establecer contacto. También hay un grado de coordinación en el crecimiento de diferentes hifas de un mismo organismo. Los filamentos pueden atravesar una superficie permeable para penetrarla, por ejemplo. Los filamentos por sí mismos no tienen músculos y no pueden moverse. Su crecimiento no es aleatorio, sino que responde a estímulos externos. Entonces, estos filamentos, las hifas, son la estructura básica de la mayoría de los hongos multicelulares y son la forma en que crece el organismo. Colectivamente, todos estos pequeños hilos forman una estructura de raíz llamada micelio. Entonces, si bien las hifas son generalmente transparentes,
Cuando se agrupan para formar micelio, aparecen como hilos blancos, muy finos y esponjosos, pero los mohos no son así. Por lo general, tienen un aspecto similar al polvo y pueden tener diferentes colores. ¿Por qué? Por las esporas. Los mohos se hacen evidentes y toman su aspecto familiar en los alimentos o en una pared u otras superficies, porque al final de los filamentos de las hifas proliferan las esporas. Y esto es lo que produce la textura polvorienta y también hace que varios mohos sean un peligro para la salud en caso de alergias o cuando las esporas flotan libremente y causan enfermedades. Por cierto, ¿qué son las esporas? Parecen una especie de polvo fino y son producidos por diferentes hongos o plantas como los helechos, por ejemplo. Pero echemos un vistazo más cerca a las esporas. En biología, una espora es una unidad de reproducción sexual o asexual hecha para la dispersión. En términos de función, son como las semillas de las plantas con flores, pero con diferentes mecanismos. Las semillas han sido fertilizadas y ya son un embrión de una planta encerrada en una cubierta protectora. En la tierra, las esporas aparecieron mucho antes que las semillas y son, de hecho, el paso antes de las semillas, no solo en términos evolutivos, sino también en el proceso de fertilización. Las plantas con flores también producen esporas. El polen es una espora, pero la polinización es una forma de reproducción sexual. Mezcla la aportación genética de dos individuos. Algunas plantas pueden autopolinizarse, pero aún así, el embrión será producto de dos mitades de información genética. Algunas esporas utilizan la reproducción sexual, pero otras son autosuficientes. En las condiciones adecuadas, una espora puede comenzar a dividirse y convertirse en un nuevo organismo, que será un clon del organismo que la produjo. Cada espora individual, sin embargo, tiene pocas posibilidades de fertilizar a otra o de crecer en su propio organismo. Pero las plantas y los hongos que se reproducen usando esporas lo compensan con cantidad, con abundancia de esporas tan pequeñas que parecen polvo. Otra forma en que lo compensan es con la longevidad. Las esporas están adaptadas para sobrevivir y algunas incluso duran miles de años. Esto significa que una espora aún podría convertirse en un nuevo espécimen, siglos después de la muerte del organismo que la creó. Volviendo a los mohos, son esponjosos y tienen un aspecto parecido al polvo. Y sus colores también se deben a esta estera de esporas que aparecen al final de las hifas. Los mohos tienden a tener una mala reputación en la vida doméstica y por una buena razón. Pueden ser peligrosos. En las paredes suelen ser un indicio de que la humedad es excesiva y que hay falta de ventilación o limpieza. El moho también puede estropear los alimentos. Pero los mohos, o más precisamente los hongos de donde provienen, son vitales. ¿Por qué? Porque son responsables de una buena parte de la biodegradación, que es necesaria para que los ecosistemas prosperen y reciclen la materia orgánica. La vegetación terrestre, especialmente los bosques,
serían muy diferentes sin los hongos que viven en el suelo y, en menor medida, en los árboles, descomponiendo y recombinando constantemente las moléculas. Los mohos también son útiles en la producción de productos farmacéuticos, por ejemplo. El moho nos dio antibióticos, que cambiaron las reglas del juego para la medicina moderna. Los mohos son también esenciales para la producción de diversos pigmentos, alimentos y bebidas. Las industrias química y farmacéutica recolectan enzimas de los mohos para utilizarlas en la producción. Por lo tanto, ahora entendemos que el moho son las esporas polvorientas producidas en los extremos del micelio, esos grupos de hifas. Pero como también he mencionado, otros dan frutos en lugar de esporas, frutos más conocidos como setas y también champiñones. Hay mucho que decir sobre las setas, que también son importantes para los humanos como fuente de alimento, de medicina y más anecdóticamente de sustancias psicoactivas. Una cosa sorprendente de las setas es lo rápido que pueden crecer. A veces parecen aparecer de la noche a la mañana, lo que literalmente sucede, aunque su inicio comenzó antes de que aparecieran. Ya mencioné que la estructura, el cuerpo de un hongo multicelular, el micelio, estaba hecho de hifas, esos hilos o filamentos delgados en el suelo o sobre materia muerta, como el tronco de un árbol. Las hifas forman cuerdas llamadas cordones miceliales, que se parecen a las raíces de las plantas y de hecho tienen una función similar. Pueden transportar nutrientes a largas distancias. En algunos casos, como veremos más adelante, los hongos que actúan como parásitos también utilizan estos cordones para propagar su infestación, creciendo desde grupos establecidos hasta partes no infectadas. Al igual que las raíces de los árboles, los cordones miceliales a veces pueden ser muy fuertes. No es común, pero algunas especies son capaces de penetrar lentamente en la mampostería con sus cuerdas de hifas agregadas. Ahora, cuando la temporada es adecuada y han acumulado suficientes nutrientes, algunos hongos producirán setas como una forma de diseminar sus esporas. Dentro del micelio se desarrolla un pequeño nódulo, no más grande que la cabeza de un alfiler. Esta cabeza de alfiler está hecha de hifas entrelazadas y se expande en una estructura redondeada que se parece un poco a un huevo muy pequeño, preparándose para la llegada del champiñón o seta. Esta pequeña estructura se llama botón. Dentro del botón hay una intensa actividad a medida que se forma el hongo. A veces está rodeado por un velo de micelio que lo protege. A medida que el huevo se expande, el velo se rompe y dependiendo de la especie, puede permanecer como una especie de copa en la base del tallo de la seta, si lo hay, como parches en el sombrero. También son los restos de este velo lo que pueden formar una especie de anillo alrededor del centro del tallo, una vez que la seta ha aparecido. Cuando la seta está lista en su botón, el tiempo necesario varía. Por lo general toma alrededor de una semana. La seta puede crecer muy rápidamente con solo absorber el agua proporcionada por el micelio. Todas las células están preformadas
y de repente se inflan a medida que el micelio inyecta agua transportada a través de su red de filamentos. Así es como las setas aparecen aparentemente de la noche a la mañana. El botón ya está formado, solo necesita agua, pero esta es también la razón por la que las setas son efímeras y frágiles. Son principalmente agua contenida por membranas. Por lo general, las esporas se colocan debajo del sombrero de la seta, donde pueden dispersarse por el viento o la lluvia, lo que habría sido casi imposible para un hongo subterráneo. Pero como probablemente hayas visto tú mismo, las setas pueden ser coloridas, a veces incluso espectaculares, y tener formas intrigantes. Pero ¿por qué un hongo debería gastar su energía y sus valiosos recursos en una seta que está aquí para distribuir esporas y que existiría por solo un corto tiempo? Se cree que esta característica es evolutiva. Los colores brillantes y la fruta regordeta atraen a los animales que se alimentan de las setas, lo que ayuda a dispersar las esporas y ayuda a la reproducción. Es muy similar a cómo las flores usan los colores, el aroma y la forma para atraer insectos y otros polinizadores que llevarán su polen a otra flor de la misma especie. Estos organismos ofrecen alimento a los animales y los animales les ayudan a reproducirse. Ahora bien, como sabes, los colores brillantes de las setas también pueden ser una señal de advertencia. La humanidad ha utilizado las setas como fuente de alimento desde la antigüedad, pero una cosa que los humanos aprendieron temprano es que hay que ser selectivo a la hora de elegir las setas para ingerir. Muchas especies son comestibles, la mayoría en realidad, pero siempre es recomendable cocinarlas antes de comerlas, porque el calor destruye varios compuestos potencialmente venenosos. Hay un pequeño número de especies mortales y varias otras que pueden causar síntomas graves en los seres humanos. Se supone que la concentración de compuestos tóxicos en los hongos también podría ser una característica evolutiva seleccionada para algunas especies de setas. Cuando el micelio forma la seta, gasta una cantidad considerable de energía y material para producirla. Existiría el riesgo de que los animales se la comieran cuando aún era un botón, antes de que la seta se expandiera y fuera capaz de dispersar esporas. Hacerla venenosa es un mecanismo de defensa o una forma de hacer que el consumidor vomite antes de la digestión para que las esporas no se pierdan. Entre los compuestos tóxicos que se encuentran en las setas peligrosas, uno recurrente es la amatoxina, que es letal incluso en pequeñas dosis, incluso tan pequeñas como la mitad de una seta. Las amatoxinas causan daño a las células una vez que ingresan al sistema de alguien. Perforan las membranas de las células y dado que viajan a través del torrente sanguíneo, pueden llegar fácilmente a los órganos del cuerpo. Incluso una pequeña cantidad de amatoxina es suficiente para dañar el hígado y el corazón, sin posibilidad de reparación. Por lo tanto, si vas a buscar setas y no estás seguro de una seta, siempre es mejor ir sobre seguro. La mayoría de las veces las setas venenosas no matan, pero aún así pueden causar mucho daño. Las setas silvestres deben cocinarse siempre antes de comerlas.
Nunca las comas crudas. Otro peligro a más largo plazo que presentan las setas es que tienen una propensión a absorber metales pesados, como el plomo o el mercurio, incluidos los elementos radioactivos. Esto no es un problema para las setas compradas en un supermercado y cultivadas en un ambiente controlado. Sin embargo, puede ser un problema cuando se consumen regularmente setas silvestres. Otros tipos de compuestos que se encuentran en las setas son considerablemente menos siniestros y, de hecho, han sido codiciadas por varias tradiciones de la medicina nativa por sus propiedades curativas, reales o supuestas. Se trata de un grupo informal conocido como setas de psilocibina y más conocidas como setas mágicas, que son codiciadas por sus propiedades psicodélicas. Parece que fueron descubiertas en varias partes del mundo durante la Edad de Piedra. Hay evidencia de esto en África y Europa, pero estaban particularmente presentes en las Américas, Norte, Centro y Sur, y se usaban en contextos religiosos, espirituales o adivinatorios en las culturas indígenas, donde su uso a veces continúa. Pero ¿por qué las setas mágicas tienen efectos psicodélicos? Esto se debe a la psilocibina que contienen, un compuesto que cuando se ingiere es descompuesto por el hígado. Es por eso que el efecto no es inmediato y tarda entre 20 y 30 minutos en hacer efecto. El compuesto resultante, la psilocina, es responsable de los efectos psicoactivos de las setas. Activa los mismos receptores en el cerebro que activa la serotonina. La serotonina es una molécula compleja, un neurotransmisor que desempeña un papel crucial en la regulación de diversas funciones, como la modulación del estado de ánimo, la cognición, la recompensa, el aprendizaje o la memoria. También regula procesos fisiológicos, como los vómitos o la vasoconstricción, que es el estrechamiento de los vasos sanguíneos. La forma exacta en que funciona la serotonina en nuestros cuerpos no se comprende del todo, pero lo que importa aquí es que la psilocina se une y activa los receptores de neurotransmisores que generalmente son activados por la serotonina, lo cual es completamente inusual para nuestros cerebros. Esta activación por la psilocina produce el viaje característico que incluye cambios en el estado de ánimo, la imaginación y la percepción, y a menudo incluye alucinaciones que parecen surgir de la nada, ya que no son inducidas por estímulos externos. La forma en que funciona esta sustancia probablemente también explica por qué la experiencia puede ser muy diferente de una persona a otra. La experiencia es el resultado de la interacción de la molécula con los centros de percepción, la memoria y los procesos de pensamiento de alguien, que son cosas muy personales. En un estudio realizado por el Hospital Johns Hopkins, entre una población de personas que habían consumido setas mágicas, un tercio de ellas declaró que había sido el evento espiritual más importante de sus vidas. Sin embargo, otro tercio reportó ansiedad extrema causada por la experiencia. Por lo tanto, no es una experiencia benigna ni exenta de riesgos. El uso de setas u hongos en muchos países del mundo es ilegal, junto con otras drogas, porque eso es finalmente lo que son.
Como mencioné antes, los hongos también son vitales para los árboles. A veces matan a los árboles y los consumen, pero a veces forman una asociación esencial con las plantas. Las raíces de los árboles en sí mismas no son muy buenas para absorber agua y nutrientes del suelo. Para que los árboles alcancen su gran tamaño, dependen de una asociación simbiótica con un grupo de hongos llamados hongos micorrízicos. Esta relación es menos complicada de lo que parece. Los hongos micorrízicos se encuentran dentro y alrededor de las raíces de las plantas y los árboles. Hay varias miles de especies diferentes de hongos que participan en este tipo de asociación, colonizando los tejidos de las raíces de muchos tipos diferentes de plantas. Algunos de estos hongos solo pueden asociarse con un género de planta, mientras que otros son generalistas y pueden unirse con diferentes plantas. Las plantas que se benefician de esta asociación incluyen el eucalipto, el abedul, el roble, diferentes rosas, pinos, orquídeas y muchas otras. Se llaman relaciones simbióticas porque cada parte aporta algo a la otra. Las plantas necesitan extraer nutrientes del suelo que no pueden absorber bien a través de las paredes celulares de sus raíces. Y aquí es donde el hongo puede ayudar. Inyecta los nutrientes minerales y agua que la planta necesita, además de servir como barrera contra elementos tóxicos. Por ejemplo, se han observado que los árboles pueden sobrevivir en suelos contaminados o ácidos ricos en metales gracias a los hongos que viven en sus raíces. Por otro lado, las plantas alimentan a los hongos. Los hongos no pueden sintetizar azúcares como las plantas a través de la fotosíntesis. Así como recompensa por sus servicios, el hongo recibe alimento y refugio en las raíces del árbol. Para el árbol, el hongo es como una extensión de sus raíces. Conocemos esta simbiosis desde hace mucho tiempo, observándola desde el siglo XIX. Pero un descubrimiento más reciente es que los árboles pueden intercambiar señales de alguna manera, utilizando una forma de comunicación que aún no se comprende bien. Esta comunicación parece ser facilitada por los contactos entre las raíces de los árboles, y parece que los hongos también juegan un papel aquí. El micelio, la red hecha de filamentos de hifas, puede transportar moléculas muy bien, por lo que las señales pueden viajar entre los árboles o plantas a través de estas moléculas o de su flujo. Los registros fósiles indican que esta asociación entre hongos y plantas es antigua, de miles de millones de años, pero no se sabe con precisión cuándo comenzó. En el estado actual de la paleomicología, el estudio de los hongos fósiles, se cree que los hongos divergieron de otras formas de vida hace unos 1500 millones de años, en un momento en que, hasta donde sabemos, solo existían formas de vida unicelulares. Es muy probable que los primeros hongos permanecieran unicelulares durante cientos de millones de años. Habrían evolucionado a partir de un ancestro bacteriano y durante mucho tiempo habrían permanecido puramente acuáticos. Los fósiles más antiguos y discutidos de hongos terrestres se remontan a hace unos 400 millones de años. El periodo de tiempo llamado
Ordovícico, conocido por ser el momento en el que las formas de vida se volvieron repentinamente más diversas y complejas. Cuando digo de repente o repentinamente, por supuesto, me refiero a una escala geológica, a lo largo del periodo de varios millones de años. Pero podría haber sido antes de esta época, durante la era cámbrica, que los hongos colonizaron la Tierra. El Cámbrico fue un periodo de rápida expansión de la vida o radiación. Incluso podría haber sucedido antes del Cámbrico. Existe una duda porque los fósiles, que se parecen mucho a los hongos, han sido datados desde hace 635 millones de años, pero no está claro si eran hongos terrestres o algo más. Debido a su estructura y composición, los hongos no se fosilizan bien. No pueden biomineralizarse, es decir, su estructura celular no puede ser reemplazada por minerales y convertirse en roca. La biomineralización es el fenómeno que produce los mejores fósiles, por lo que el registro fósil de los hongos es relativamente pequeño y contiene huellas en lugar de hongos unicelulares tridimensionales. Por lo tanto, no ayuda mucho estudiar sus formas antiguas. Los registros fósiles mejoran más tarde, cuando los hongos crecieron y formaron micelio. En cualquier caso, los hongos se adaptaron muy bien a la vida terrestre y alcanzaron tamaños impresionantes durante el Devónico. Como mencioné anteriormente, podrían formar estructuras comparables a los árboles en tamaño. Esto hace creer a los especialistas que dominaban la Tierra antes de que lo hicieran las plantas fotosintéticas, o a menos ya eran una de las formas de vida dominantes cuando las plantas colonizaron la Tierra. Es difícil imaginar que los hongos podrían haber prosperado solos en la Tierra, aunque solo sea porque la constante de su naturaleza es que no pueden producir su propio alimento. Viven de la materia orgánica existente. Así que de alguna manera los hongos tenían que seguir a las plantas en los continentes en lugar de precederlas. Pero podrían haber vivido en suelos húmedos en los continentes de la Tierra mucho antes de que llegaran los animales terrestres. Y curiosamente, debido a que solo necesitan alimento para sobrevivir y condiciones soportables de temperatura y humedad, se ha observado que los hongos no colapsaron con otras formas de vida durante los eventos de extinción. Incluso podrían haber prosperado durante algunos de ellos. Por ejemplo, se ha observado que la evidencia de hongos fosilizados aumentó repentinamente hace aproximadamente 66 millones de años durante la extinción del Cretácico Terciario. Este fue el evento de extinción masiva que mató a la mayoría de los dinosaurios y muchas otras especies. Una posible explicación es que esta extinción masiva podría haber convertido a la Tierra en una enorme pila de composta, con toda esta materia orgánica disponible y sin depredadores que controlaran la población de hongos, habrían prosperado. Por lo tanto, durante un periodo de tiempo, tal vez unos pocos miles de años, los hongos habrían florecido mientras que innumerables especies de animales y plantas desaparecieron. Ya
mencioné la relación simbiótica entre las plantas y los hongos, pero también se sabe que los hongos se asocian con los insectos. Varios grupos de hormigas y termitas cultivan hongos y lo hacen con varios propósitos, como fuente de alimento y también como componente estructural de sus nidos. También hay insectos como avispas de la madera y al menos una especie de abejas sin aguijón que han incluido hongos en su ciclo reproductivo. Cuando ponen huevos o dejan larvas, las dejan con un alijo de esporas u hongos desarrollados. Los hongos proporcionan alimento a las larvas, pero no se consumen en su totalidad. Así, por un lado, ayuda a los insectos a reproducirse con éxito y por otro, esta asociación disemina los hongos o sus esporas a nuevas localidades. Otra forma de asociación es con algas y hongos, que forman líquenes. Los líquenes, que se encuentran en casi todas partes de la Tierra, en una variedad de colores y formas, podrían confundirse con plantas, pero no lo son. Son organismos compuestos en los que las algas o las bacterias viven en una relación mutualista con los hongos, formando lo que podría verse como un pequeño ecosistema autónomo. Producen su propio alimento a través de la fotosíntesis y los hongos proporcionan una estructura protectora, un medio donde sus diminutos huéspedes unicelulares pueden vivir y multiplicarse. Y los líquenes no tienen raíces, por lo que pueden crecer en casi cualquier superficie. Solo necesitan aire y luz. Cuando los líquenes crecen en los árboles, no son parásitos. Utilizan el tronco como superficie, sustrato, o a veces en las selvas tropicales o bosques templados, cuelgan de las ramas. Sin embargo, hay otros casos en los que la relación con los hongos no es mutualista, sino parasitaria, en la que los hongos se alimentan del organismo huésped. Para la agricultura, el más devastador de ellos es una especie llamada hongo de arroz brusco. Es una plaga que afecta el cultivo de arroz y también puede atacar a otros granos. Se estima que destruye suficiente arroz cada año para alimentar a 60 millones de personas. También hay hongos carnívoros que capturan gusanos diminutos, nematodos. Por supuesto, los hongos no pueden cazarlos activamente porque los hongos son inmóviles. En su lugar utilizan una especie de técnica de caza pasiva, formando anillos constrictores o redes pegajosas con sus hifas, que hacen que el nematodo no pueda moverse, después de lo cual lo digieren con enzimas. Los hongos también pueden ser parásitos de otros hongos. Entre las decenas de miles de especies conocidas, existe una gran variedad de estrategias de supervivencia. Los hongos pueden llegar a convertirse en parásitos de los insectos, comiéndolos desde el interior, convirtiendo a los insectos en zombis controlados por sus hifas, que crecen en el interior del animal. Esto es bastante raro y no dura mucho tiempo, porque eventualmente el huésped morirá y se descompondrá. Suena y parece bastante siniestro, pero es una brillante estrategia de supervivencia para alimentarse y ganar movilidad al mismo tiempo. Hay muchas cosas que podría decir sobre los hongos. Al igual que los micólogos, en realidad solo hemos arañado la superficie del reino de los hongos. Al igual que con todas mis historias,
esto fue pensado solo como una introducción que, con suerte, despertó tu curiosidad y te animó a aprender más sobre nuestro fascinante mundo. Y ahora puedes dejarte llevar y quedarte dormido, o si lo deseas, siempre puedes elegir otra historia de mi biblioteca en constante crecimiento. Y hasta que nos volvamos a encontrar, buenas noches. Duerme bien.